¿Cómo están? Lo que vamos a ver ahora es el uso del eViews. Y como pueden ver, ya tengo cargado los datos de Excel. Aquí tengo distintas variables. Está la tasa de interés, el consumo, está en logaritmo, por eso tiene ese nombre. Está el ingreso personal disponible, la riqueza, acá. Ambas variables están igual en logaritmo. Y el año. Luego les voy a explicar qué significa esta variable recit. ¿Ya? Si queremos cambiar el nombre de la variable, simplemente le damos botón derecho. O sea, selecciono la variable con botón izquierdo, luego botón derecho y rename. O sea, poner un nuevo nombre. Entonces, esta, por ejemplo, le voy a llamar LN consumo. ¿Ok? Fíjense cómo cambió de nombre. Esta de acá, lo mismo. Botón derecho, rename, LN, ingreso personal disponible. Y aquí, el de riqueza, rename, LN, riqueza. Ok. No tienen que cambiar los nombres, da exactamente igual el nombre que ustedes elijan. Eso no cambia los resultados. ¿Y qué más tenemos aquí? Aquí está el rango, dado que esto está en años, empieza en el año 1947 hasta el año 2000. Son 54 observaciones y dentro de este rango de datos yo estoy eligiendo justamente la muestra que va de 1947 a 2000. Esto porque ustedes pueden seleccionar el tipo de muestra, el rango, perdón, de la muestra. Puede ser que empiece en el 50, digamos, o en el 60, o que acabe en el 90, ¿no? Eso se va a ver aquí en sample. Entonces, lo primero que voy a hacer, siempre es recomendable, es un gráfico. Entonces, voy a agarrar la variable de consumo, botón derecho, y la voy a abrir. Otra forma de abrirla, la voy a cerrar. Es simplemente darle doble clic a esa variable, que es lo más fácil, ¿no? Y aquí, dentro de las distintas pestañas, tengo la de View, que es ver. Aquí en View, básicamente tienen todo el análisis descriptivo. Entonces pueden hacer los gráficos en Graph, pueden hacer los tests y la estadística descriptiva, pueden hacer tabulaciones, correlogramas, etc. Esto, aparte de aquí, de la estadística descriptiva, fue lo que vieron con el doctor Salas. Lo que vamos a hacer conmigo primero es un grafiquito. Gráfico. Y aquí me salen distintas opciones. ¿Ya? Voy a agarrar el primero, por ejemplo. Line and Symbol. Le dar OK. Y fíjense lo que me sale. Este es el consumo. ¿Ya? Pensé que había escrito. Está con el nombre antiguo todavía. Acá. ¿No? Aunque yo lo hubiese cambiado a la etiqueta. Y lo que podemos ver es que el consumo va aumentando con el tiempo. Entonces, fíjense, conforme van pasando los años, el consumo va aumentando. Por lo general, esto es lo que se observa en las variables macroeconómicas a través del tiempo. El Producto Interno Bruto, el ingreso, el consumo, son variables que a través del tiempo van aumentando. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo, voy a cerrarlo, con esta otra variable, con el ingreso personal disponible. Doble clic, View, gráfico, voy a elegir otro gráfico, dot plot. Ok. Fíjense que aquí me sale puros puntitos. Entonces me da el dato exacto, en lugar de tener un continuo, me da el dato exacto donde se encuentra, ¿no? Recuerden que esto está en logaritmo, por eso es que el máximo valor llega a 8,8. Pero fíjense que es una tendencia muy similar a la del consumo, es decir, a medida que el tiempo pasa, aquí abajo tenemos el tiempo, esto va aumentando. Ahora, fíjense que aquí abajo dice 1947 y acá dice 2000. Yo voy a, digamos que estoy interesado, muy interesado en la década del 80 hasta el 85. Del 77, digamos, al 85, que fue cuando hubieron crisis en Estados Unidos. Entonces, esto lo voy cerrando, esta ventana de tiempo.
Fíjense, hubo crisis a comienzos del 80 y fíjense cómo el ingreso personal disponible no aumenta como en otros años, de 79 al 80. Parecieran casi iguales. Luego aumenta y luego va cambiando la pendiente, es decir, la variación del ingreso personal disponible a través del tiempo. Hagamos uno más con la riqueza, el último. Ver, gráfico, y voy a elegir solamente para que ustedes vean las distintas opciones de gráfico, voy a elegir otra gráfico, barra. Ok. Y fíjense que aquí tengo barra. Nuevamente esto está en el logaritmo. Y fíjense cómo la riqueza va aumentando a través del tiempo, ¿no? En el 75, por ejemplo, hay la crisis del petróleo, en la década del 70, baja la riqueza, luego va aumentando en la década del 80, mire, baja un poquito a comienzos del 80. Digamos que los datos parecen sustentar lo que ya históricamente se conoce. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? El consumo, digamos si nos acordamos de la teoría keynesiana, el consumo depende del ingreso, ¿no? Entonces, esta variable de aquí, consumo, la voy a poner como mi variable dependiente, y el ingreso, esta variable de acá, el ingreso personal disponible, lo voy a poner como variable independiente. Entonces, si recuerdan sus clases de macro, el consumo es una función del ingreso disponible. Yo espero que la relación entre ambos sea una relación positiva, es decir, a mayor ingreso disponible, mayor consumo. Entonces, ¿cómo haría yo la regresión? Elijo primero la variable dependiente, consumo. Luego aprieto la tecla control, CTRL, ¿no? Control, y sin largar la tecla control, selecciono la o las variables que yo quiero como variables independientes. Entonces, en este caso, dado que es solamente ingreso personal disponible, aprieto la tecla control y dejándola presionada, selecciono la otra variable. Fíjense que ahora las dos variables están coloreadas, significa que ambas variables han sido seleccionadas. Botón derecho, abrir, open, y aquí lo que queremos es abrirla como una ecuación. Entonces, abrirla como ecuación. Venimos acá. Le doy botón izquierdo y me abre esta nueva ventana. ¿Qué me dice esta ventana? Esta ventana es donde se va a estimar la ecuación. Y aquí lo que tenemos que hacer o darnos cuenta es que la primera variable que sale acá, el n consumo, representa la variable dependiente. La segunda variable es la variable independiente y la C es para la constante. ¿Qué pasa si yo aquí quisiese poner una tercera variable? Digamos, el interés. Entonces puedo escribir interés, que es, fíjense, igual por defecto me salen todas las posibles variables, interés. La pongo ahí. Ahora, esto que están viendo ahora es exactamente lo mismo, así yo hiciese esto. Fíjense, voy a hacer lo siguiente. Esta C para constante la voy a borrar y la voy a poner aquí. C. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Lo que ustedes no pueden hacer, o no pueden dejar de hacer en todo caso, es que la primera variable, esta de acá, siempre tiene que ser su variable dependiente. Y de ahí van las variables independientes. ¿En qué orden? En el orden que ustedes crean conveniente. ¿Ya? Es decir, yo puedo tener la C acá, seguido por el ingreso personal disponible y el interés. Pero pudiese poner el interés, voy a borrar esta de acá, como segunda variable, y el ingreso personal disponible como tercera variable. Da exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, ese orden no me altera nada. Segundo, ¿qué más podemos ver en esta tabla? Tenemos el método. Método es el de mínimos cuadrados. List, mínimo, squares, cuadrado. Mínimos cuadrados. Y aquí está cuál es la muestra que yo estoy eligiendo. ¿Pudiera ser una muestra más pequeña? Sí. Yo pudiera aquí escribir 1990, por ejemplo. Entonces me va a tomar los datos que van de 1947 a 1990.
¿ya? Pero para hacerle las cosas más sencillas, simplemente lo vamos a dejar aquí en 2000, que es lo que me salía por defecto, ¿ya? Eso es lo básico. Y luego de eso, lo que vamos a hacer es dar OK. Fíjense que me da una tabla con resultado, ¿ya? Por cierto, déjenme hacerlo de nuevo. Voy a sacar el interés de la regresión, ¿ya? Vamos a sacar el interés para hacerlo lo más sencillo posible. Entonces solamente tengo el consumo como variable dependiente, una constante y el ingreso personal disponible. Para que les salga igual a ustedes y no se confundan, la constante la voy a poner al final. Pero como les digo, da exactamente lo mismo, ¿ya? Doy OK y esto es lo que tenemos. ¿Qué es lo que nos dice esta tabla? Primero, bien arriba, variable dependiente, consumo. Método, mínimos cuadrados. Fecha, sale la fecha de hoy. Muestra, del 47 al 2000. Y las observaciones que han sido incluidas, que son 54 observaciones. ¿Ya? Eso por un lado. Luego, fíjense esta primera columna acá. Me dice variable. Entonces, ¿qué variable? La del ingreso personal disponible o la constante. Digamos, la forma como nosotros normalmente lo escribimos, esta constante sería el beta 1 y esto de aquí tuviese un beta 2, ¿ya? Y esta segunda columna del coeficiente me da el valor tanto del beta 1 como del beta 2. No nos vamos a enfocar ahorita en el beta 1, es decir, en la constante, pero sí nos vamos a enfocar en el valor del coeficiente para la variable independiente, 0,99. ¿Qué me dice eso? Me dice que ese beta para la variable ingreso personal disponible es de 0,99. ¿Ya? En este caso estamos con logaritmo. Tiene una interpretación particular cuando los datos están en logaritmo. Pero solamente por motivos de enseñanza vamos a hacer la interpretación de la forma como normalmente lo hacemos. ¿Ya? Aunque, repito, cuando hay logaritmo la interpretación es diferente. Entonces, este 0,99 me dice que cuando esta variable independiente aumenta en una unidad, la variable dependiente me aumenta en 0,99. Eso es todo con respecto a los betas, ¿ya? Ese es el valor y bueno, la interpretación, como les digo, se va a hacer dependiendo de los datos, de cómo estén los datos. Segundo, ¿se acuerdan el test estadístico? Bueno, está acá. El test estadístico, si ustedes recuerdan, lo que nos dice es contrastar una hipótesis nula con una hipótesis alterna. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula para la prueba T es que este coeficiente de acá de 0,99, estadísticamente hablando, es igual a 0. La hipótesis alterna es que ese coeficiente, estadísticamente hablando, es distinto de 0. Yo les decía a ustedes que como regla de ojo o ojo de buen cubero, como quieran decirlo, este test estadístico, cuando es mayor a 2, significa que podemos rechazar la hipótesis nula. En este caso, el test estadístico es 178, claramente mayor a 2. Por cierto, mayor a 2 en valor absoluto. ¿Ya? 178 es mayor a 2, por tanto, podemos rechazar la hipótesis nula de que el coeficiente 0,99 es, estadísticamente hablando, igual a 0. O si ustedes quieren ponerlo de otra forma, estadísticamente hablando, ese 0,99 no es igual a 0. ¿Ya? ¿Cómo se calculaba el test estadístico? A ver si se acuerdan, piensen un ratito. Lo que se hacía era, si se fijan en su fórmula, el beta que yo he encontrado, el beta estimado, menos el beta de la hipótesis, en este caso la hipótesis es de que ese beta es igual a 0, dividido entre la desviación estándar del coeficiente. Entonces, en este caso sería
0,99 menos 0, porque 0 es la hipótesis nula, dividido entre su desviación estándar. La pregunta es, ¿dónde está la desviación estándar? Aquí la tenemos. Error estándar o desviación estándar, que es lo mismo. De hecho, si ustedes dividen este 0,995 entre 0.0055, le va a dar 178. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo todo lo que hemos aprendido en clase, la teoría, apretando 2 o 3 botones, nos da los resultados. Pero nosotros, como ya hemos visto la teoría detrás de esto y hemos visto las matrices y hemos desarrollado ejercicio, sabemos exactamente de dónde es que viene ese 178. Algo similar podríamos hacer para la constante. Aquí está la constante. Este es su coeficiente. Este es su error estándar. Si ustedes dividen el coeficiente entre el error estándar, le va a dar este t estadístico. Fíjense que este t estadístico no es menor de 2, perdón, es menor de 2 en valor absoluto. O sea, el valor absoluto de menos 1,64 es positivo 1,64. Recuerden, el valor absoluto de un número es ese número, pero en positivo, ¿no? 1,64 es menor que 2, sí, por tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula. Luego les voy a explicar cómo se lee este PRO más adelante, ¿ya? Luego tenemos el R cuadrado, que también lo vimos. Fíjense que es altísimo, 0.9983. Y yo les decía que normalmente cuando el R cuadrado es demasiado alto es porque algo puede estar mal. En este caso, dado que tenemos series de tiempo, no datos de corte transversal, el R cuadrado es alto. Normalmente en regresiones de series de tiempo, ese es el caso. Luego tenemos el R cuadrado ajustado, ¿ya? Que como solamente tenemos una variable independiente, nos da igual 0,99. Perfecto, eso básicamente es lo que hemos avanzado en la teoría y ahora aquí lo tenemos en la práctica. Ahora, yo voy a guardar esto, puedo guardarlo o puedo cerrarlo. Para cerrarlo simplemente se van a la X roja donde dice close, ahí que está, donde está el cursor, pero puedo guardarlo. Entonces vamos a freeze. Freeze es congelar, entonces voy a congelar ese resultado. Le doy freeze y le voy a poner aquí esta ventanita. Ahora la voy a cerrar. La ventana antigua la voy a cerrar. Me pregunta si quiero borrar esa ecuación y le voy a decir que sí. Ahora pongámonos un poco más exquisitos, digamos, por decir algo. Alguien de ustedes pudiera decir, pero el interés también afecta al consumo. Porque si el interés es muy alto, entonces a lo mejor yo ya no me saco el crédito para comprarme el auto. O ya no me saco el crédito para comprarme un living o el televisor. Por el contrario, si el interés que me va a dar el banco, un interés de consumo, es muy bajo, bueno, entonces es una buena oportunidad para sacarme un préstamo y comprarme la heladera o lo que yo sea que vaya a comprar. Entonces, pongamos también la variable de interés dentro de mi regresión. ¿Cómo lo hago? Como tal cual lo hicimos antes. Selecciono primero, y esto es importante, primero siempre se selecciona la variable dependiente. Luego, apretando la tecla CTRL, control, selecciono las variables independientes. No he dejado de soltar la tecla control, recién ahora estoy dejando de apretarla. Botón derecho, abrir. ¿Cómo lo queremos abrir? Pues al igual que antes, como una ecuación. Le doy botón y fíjense, exactamente lo mismo que me salía antes. ¿Ya? Antes de hacer la regresión, quiero mostrarles algo. Voy a sacar de nuevo interés y esta vez voy a poner consumo al comienzo. Aquí abajo se mantiene el método, la muestra y le doy OK. La estoy poniendo exactamente al lado de la anterior ventana que habíamos congelado. Fíjense que todo es lo mismo. Lo único que varía acá es que primero tenemos el consumo, o sea, la primera fila es el consumo, y esta segunda fila es la de la variable independiente.
Pero si nos fijamos en el valor de la variable independiente, en el coeficiente, 0,995, su t estadístico 178. Exactamente, me estoy yendo ahora a la ventana congelada, exactamente lo mismo que teníamos antes, 0,99 y 178. ¿Ya? Entonces, no importa en qué orden ustedes pongan sus variables independientes. Pero bueno, ahora aquí no hace falta que yo cierre esta ventana y que vuelva a seleccionar mis variables, darle botón derecho, abrir como ecuación. No hace falta que yo haga todo eso. Si yo tengo una ecuación y quiero añadir o quitar alguna variable, otra forma de hacerlo, que es mucho más directa, es yéndose aquí abajo a la pestaña de Estimate, ¿sí? Donde está el cursor, Estimate. Doy botón izquierdo y fíjense cómo se abre directamente la ventana en la cual podemos estimar nuestra ecuación. Ahora aquí, ¿qué voy a hacer? Aquí voy a poner la otra variable que yo creo que es importante para mi regresión, ¿ya? Entonces voy a dar un espacio y voy a poner la variable que yo quiera. En este caso, interés. Listo, tenemos interés. Y damos OK. OK, acá está. Bueno, esta primera parte, la misma información de antes, ¿ya? Y aquí tenemos nuestras variables. Primero está el coeficiente, que muestra el intercepto, luego el coeficiente para la variable del ingreso personal y luego la del interés. Vamos a analizar estas dos últimas. Fíjense que ahora el ingreso personal, el coeficiente ha variado ligeramente, ¿no? Ahora es 1, que si lo divido entre su error estándar, me da un test estadístico de 141. Digamos, no hay una variación sustancial con respecto a lo que habíamos visto antes. En ambos casos, el coeficiente es estadísticamente hablando distinto de 0, porque este test estadístico es mayor a 2, y el coeficiente en ambos casos es igual, muy cercano al 1, ¿no? Y también es positivo, lo cual tiene sentido. A mayor ingreso personal, mayor consumo. Con el interés, vemos algo que está interesante igual acá. Primero, porque lo podemos analizar desde el signo. Fíjense, nos da un signo negativo, ¿no? Era lo que decíamos antes. Si el interés, la tasa de interés aumenta, entonces yo ya no me saco el crédito que me pensaba sacar, por lo tanto mi consumo disminuye. Eso es lo que me está mostrando, ¿ya? Luego, ¿cómo podemos calcular el test estadístico? Pues lo mismo, dividimos el coeficiente entre el error estándar y me sale este test estadístico. Casualmente, este test estadístico igual me da un valor que en valor absoluto, me da un número que en valor absoluto es menor a 2. Por tanto, no puedo rechazar la hipótesis nula de que este coeficiente sea igual a 0. Tenemos el r cuadrado y el r cuadrado ajustado, ¿ya? ¿Quiero poner otra variable? ¿Puedo ponerla? Sí, puede ponerla. A ver, ¿cuál? Dado que tengo la variable de riqueza, la vamos a poner la de riqueza. Pero antes vamos a congelar este resultado. Vamos a congelar para objeto de comparación. Un poquito, vamos a abrir esto. Ya. Al igual que antes, yo puedo cerrar esta ventana y seleccionar primero el consumo y luego mis variables independientes, o directamente aquí a la pestaña de Estimate y le pongo la otra variable que yo quiero poner, en este caso riqueza. Riqueza. Selecciono riqueza, le doy OK y fíjense, me sale esto otro. Fíjense que aquí, cualitativamente hablando, hay bastante variación con respecto a lo que habíamos visto antes. Y se ven los resultados mucho más interesantes. Pero primero, ¿cuál sería el argumento para incluir la variable de riqueza? Pues bueno, puede ser que hay gente que no reciba un ingreso, ya que tal vez no está trabajando,
o que no tiene ningún tipo de ingreso, pero que tiene riqueza, ¿no? Entonces, digamos, esa persona dice, yo no voy a trabajar con tal, tengo mis activos o mi dinero, lo que fuere. Entonces, es plausible pensar de que, bueno, yo igual puedo consumir si es que tengo un respaldo en riqueza, o por el contrario, si no tengo riqueza, pues voy a consumir menos. Entonces, a priori, yo asumo que la riqueza va a tener una relación positiva con el consumo, ¿ya? Fíjense los resultados. Vamos a verlo uno por uno. Primero, el del ingreso personal disponible. El coeficiente es 0.8. Este coeficiente, que antes era 0,99, ha bajado sustancialmente y es básicamente lo que en macroeconomía conocemos como la propensión marginal a consumir. Recuerden que ese número está entre 0 y 1, ¿no es cierto? O sea que no es casualidad que nos hubiese dado 0,99 antes o 0,80 ahora. Primer lugar. En segundo lugar, si dividimos ese valor entre su error estándar, nos da el test estadístico de 45,99. Nuevamente, ese test estadístico es mayor a 2, por tanto, por tanto, rechazamos la hipótesis nula. Es decir, este valor de 0.8, estadísticamente hablando, no es igual a 0, o es distinto de 0. Para el interés, decíamos que esperábamos un signo negativo. En efecto, el valor sigue siendo negativo, ¿ya? Pero esta vez nos muestra que si dividimos ese coeficiente entre el error estándar, el test estadístico nos da menos 3.52. En valor absoluto, o sea, el valor, este mismo número, pero en positivo, es mayor a 2. 3.52 es mayor a 2. Por tanto, aunque este número sea pequeñito, estadísticamente hablando, no es distinto de 0. Perdón, estadísticamente hablando, es distinto de 0. Es distinto de 0. ¿Por qué? Porque este valor de aquí es mayor a 2 en valor absoluto. Por tanto, este valor de aquí es distinto de 0. Distinto. Rechazamos la hipótesis nula. Y por último, la riqueza. 0.2 positivo. Y esto nos está mostrando que a mayor riqueza, mayor consumo. ¿Ya? Fíjense que el test estadístico es 11.44. O sea, es mayor a 2. Por tanto, estadísticamente hablando, este valor es distinto de 0. ¿Ya? Esto es básicamente lo que estamos viendo, lo que hemos visto más bien en clase. Y bueno, aquí también tenemos el R cuadrado ajustado. Y conforme vayamos viendo la próxima semana, nuevo material que tenemos que verlo, vamos a seguir usando Liblius. Por supuesto que quedan todos estos otros indicadores. Y la pregunta es, ¿qué significan? Y nuevamente, conforme vamos viendo la teoría, vamos a ir viendo qué es lo que podemos hacer acá. ¿Ya? Lo último que quiero mostrarles es esta variable RESIT. Esta variable RESIT lo que hace es guardar, voy a borrar todo, ¿ya? Es guardar el residuo de la última regresión que yo hago, ¿ya? Cada que ustedes hacen una regresión, les va a salir el residuo y queda automáticamente guardado aquí. Bueno, eso era todo lo que quería mostrarles por hoy. Les agradezco mucho y cualquier duda, pregunta, por favor, me la hacen llegar.